escribo esta carta porque quiero que Dios te perdone. No lo vuelvas a hacer, madre mía. Yo te ruego que tú reflexiones. Te llevaste de malos consejos y también fue culpable mi padre, pero yo les perdono este crimen. No cumpliste el deber de una madre. Cuando estuve en tu vientre materno, esperaba impaciente el momento de nacer, y al mirarme en tus ojos, con mi llanto decirte te quiero. Mas un día un frío instrumento, manejado por mano asesina, me arrancó de tu entraña y mis gritos no quisiste escucharlo, madrecita querida. Yo soñaba con ser un niñito y jugar con mi padre y contigo. Él y tú me negaron la vida, no quisieron que nazca. Se truncó mi destino, yo era tan pequeñito, nadie me defendió. Ya no estoy tan solito, estoy cerca de Dios. Se truncó mi destino, yo era tan pequeñito, nadie me defendió. Ya no estoy tan solito, estoy cerca de Dios. Me despido muy triste, pues jamás te veré. Si tengo un hermanito, no lo vuelvas a Estoy aquí para ser la voz de los niños que aún no nacen y que no pueden hablar por sí mismos. Me preocupan estos bebés, pues yo pasé por la experiencia del aborto y porque como ecografista yo puedo ver dentro del seno materno, porque soy una madre que ha sentido la vida dentro del vientre, que ha dado vida y ha sido feliz con ello. Habrán oído debates sobre la libertad de elección y aquí escucharán lo que pasa con los bebés. A través de una ventana al seno materno verán a los bebés en su medio ambiente natural prenatal. Y luego quiero que cada uno de ustedes decida, ¿estos bebés están vivos? ¿Son humanos? La ecografía, una ventana al seno materno. Oh, celebrate life and live it with zeal. Give unto others the love that you feel. The greatest gift
care. See the new day dawning through the love that you share. Oh, celebrate life. Oh, celebrate life. Oh, celebrate life. Desde el primer nacimiento en el mundo, la humanidad siempre se ha preguntado cómo comienza y se desarrolla la vida en el seno materno. Hoy en día, con la creación de nuevas tecnologías como la ecografía o investigación por ultrasonido, podemos ver con lujo de detalle cómo se desarrolla un niño en el seno materno. La ecografía consiste en ondas de sonido de alta frecuencia y el proceso es seguro para la madre y para el hijo por nacer. Las ondas sonoras se transmiten al cuerpo de la madre y se reflejan a través de un transductor. Y una computadora grabará estos impulsos eléctricos, convirtiéndolos en una imagen en la cual reconoceremos al bebé por nacer. Shari Richard es una ecografista profesional que puede ver a los no nacidos en la privacidad del interior del seno materno y que ha experimentado las maravillas y beneficios de esta emocionante tecnología. Es una grata experiencia para mí como ecografista poder presentar estos bebés a sus padres por primera vez. Cada bebé tiene su propia personalidad que es única y en general tratan de impresionar a sus padres. Dígame, ¿la ecografía podría afectar al bebé? En absoluto. De hecho, tengo 20 años de práctica y nunca hemos encontrado algún efecto biológico derivado de estas pruebas que yo sepa. Así que no se preocupe. Ahora vamos a comenzar poniéndole una sustancia fría. Es esta para la transmisión del sonido. ¿Siente cosquillas? Está fría. Bien. Esta es la vejiga y aquí está su bebé. Está saltando, mírelo. Es increíble lo desarrollado que está. Mira cómo se mueve. Sí, de hecho estuvo completo y desarrollado desde la 8ª semana. ¿Por qué no puedo sentirlo? No lo sentirá hasta el 4º mes, pero se ha estado moviendo desde la 8ª semana. Tiene mucho espacio en el vientre para moverse y rodeado de tanto líquido puede inclusive dar vueltas. Mírelo, ¿no es increíble? La mantendrá ocupada, señora, mire. ¿Está saludable? Se ve saludable, pero los médicos tendrán que examinarlo. Pero a mí me parece muy saludable, mírelo. Ay, es increíble que una ecografía muestre tanto. ¿No es sorprendente? Mírelo, su cabeza, sus manos. Es maravilloso. Tiene usted un hermoso bebé. Además de mostrarnos los movimientos del bebé en el seno materno, la ecografía proporciona extensa información clínica acerca de su salud. Con un examen general, podemos determinar el tiempo de gestación del bebé y obtener información sobre su estado de salud. Se han logrado grandes avances en los tratamientos médicos dentro del seno materno. Con la invención del transductor de biopsias, se pueden realizar intervenciones quirúrgicas observándolas por medio de una ecografía. Se pueden llevar a cabo transfusiones, biopsias, aspiración del fluido y amniocentesis dentro del útero. Y se puede tratar al bebé como a un paciente individual. Con la ecografía podemos conocer las diversas etapas del desarrollo prenatal. Las imágenes que verán revelarán el hermoso misterio del crecimiento del bebé en el vientre. El desarrollo de un embrión y feto humano desde las 3 o 4 semanas de concebido hasta poco antes de nacer. Fecundación. El comienzo de una vida humana ocurre en el instante de la concepción, en que el espermatozoide del padre fecunda el óvulo de la madre. Durante este acto, las dos células se convierten en una sola célula viviente, un individuo único, que nunca antes había existido ni volverá a existir. Ustedes eran tan pequeños que ni se les veía a simple vista. Durante la ovulación, cuando el óvulo de la madre madura, se desprende del ovario para esperar a que ocurra la fecundación. Más de 200 millones de espermatozoides entrarán en la cérvix y comenzarán a buscar al óvulo. Si éste se encuentra presente, nadarán hacia él a la velocidad de 3 pulgadas por hora a través de la cérvix y del útero y subirán a las trompas de falopio para encontrarse con el óvulo. Solo uno de los 200 millones que empezaron esta carrera se unió al óvulo y usted ganó la carrera.
Su oportunidad de nacer fue una entre 200 millones. ¿Se da cuenta del por qué usted es un milagro? Usted es una persona única y muy especial. En los días que siguen, el óvulo fecundado se dividirá en muchas células y comenzará a bajar por las trompas de falopio, entrando en el tejido del endometrio dentro del útero. Esta nueva vida crecerá rápidamente hasta convertirse en un embrión, que es el siguiente paso del desarrollo. Cuatro a 5 semanas después de la concepción. Después de 4 o 5 semanas de concebido, el embrión mide solo 1/4 de pulgada, el tamaño de una semilla de manzana. Su corazón comienza a latir a los 18 días. En esta imagen tiene 4 semanas. ¿Ven cómo late el corazón? Escuchen sus latidos. Este embrión tiene 5 semanas. Vean la cabeza y el cuerpo ya formados. 6 a 7 semanas después de la concepción. Al llegar al segundo mes, el embrión medirá aproximadamente 1/3 de pulgada. Los círculos oscuros de los ojos son las retinas y se pueden ver claramente. Comienzan a crecer brazos y piernas. El embrión flota en el líquido amniótico que lo protegerá durante los 9 meses que permanecerá en el vientre de su madre. Este es un bebé de 7 semanas. Agrandaré la imagen y verán claramente los brazos, las piernas y la cabeza. Vean cómo se mueve. Este también tiene 7 semanas. Vemos el útero, la bolsa amniótica y el bebé. De nuevo, vean cómo se mueve dentro de ella. A las 7 semanas es cuando vemos el movimiento por primera vez. Aquí vemos el saco vitelino que lo alimentará hasta que la placenta pueda hacerse cargo. 8 a 9 semanas después de la concepción. A las 8 semanas, el bebé en desarrollo mide 1 pulgada y ya no es un embrión, sino un feto, que significa pequeño por nacer. Todos los órganos están presentes, pero necesitan crecer y desarrollarse. La cabeza ha alcanzado la mitad del tamaño que tendrá y el tejido cerebral está creciendo rápidamente. En este momento se pueden registrar las ondas cerebrales. Se han formado los dedos de los pies y las manos y se ven en la ecografía. Este bebé tiene 9 semanas. Es difícil delinear los órganos, pero se ha adoptado una nueva técnica llamada ecografía transvaginal, que proporciona una mejor imagen. Ahora se puede ver claramente la cabeza, los brazos, las piernas y el corazón, enfocándolo a solo unos centímetros de distancia del bebé. Detectamos el ritmo cardíaco utilizando un instrumento llamado Doppler. Diez semanas después de la concepción. A las 9 o 10 semanas, el feto mide 2,5 pulgadas y flota en el líquido amniótico que ahora ocupa todo el útero. Se ve más actividad, pues el bebé patea, salta, da vueltas, sujeta con los dedos, abre la boca y se chupa el pulgar. Los huesos, los músculos y el sistema nervioso continúan desarrollándose. El bebé ha comenzado a inhalar el líquido amniótico, pero no se ahoga porque recibe el oxígeno del cordón umbilical. Este bebé tiene 10 semanas y se mueve vigorosamente en el seno materno. Ahí está, saludando. Ahora saltará para ustedes. Ahí va. Puede utilizar toda la cavidad del útero porque tiene mucho espacio para moverse. Ahora se prepara para otro salto. Ahí está. Ahora se voltea y nos mira. Pueden ver sus ojos. Salta otra vez. No se queda quieto más de 30 segundos. Su madre se impresionó mucho al ver todo lo que él podía hacer. Ahora dará unos saltos más y se pondrá sobre su estómago, creo. Veamos. Ahí está. A esta edad son muy activos. Es cuando más me gusta hacer ecografías. Mueve los brazos. ¿Ven sus manos? Sus dedos.
Este es otro bebé de 10 semanas. Está acostado sobre su estómago, esta es la cabeza y el cuerpo por detrás. Ahora se dará vuelta y nos mirará, ahora de lado. Ahí va. Y ahora está acostado boca arriba. Once a 12 semanas después de la concepción. Al finalizar el primer trimestre, el bebé mide solo 2,5 pulgadas y pesa cerca de 1 onza. Hay mucho espacio en el vientre todavía y el bebé lo utiliza como su salón privado de juegos. Parece un astronauta flotando y saltando. Este bebé tiene 11 semanas y lo verán chuparse el dedo. Se llevará la mano a la boca, ahí va. Desarrollan sus hábitos en el útero. Este otro bebé tiene 12 semanas. Al final del primer trimestre ya funcionan todos los órganos y el calcio ha comenzado a reemplazar a los cartílagos. Está sobre su estómago, ahí va. Primer trimestre. Anatomía normal. Esta es la vejiga, la cervix y el útero, el hogar del bebé durante los 9 meses. Voy a amplificar la bolsa y verán claramente al bebé. Aquí vemos parte de la columna vertebral. Y este es el cerebro. Ya está formado todo el tejido cerebral. Vean la cara. Pueden ver los ojos y la boca. Ahora abrirá la boca para ustedes. Mírenlo. Ahora fíjense, se rascará el mentón. Para saber el tiempo de gestación en el primer trimestre, lo medimos desde la cabeza hasta la base de la cadera. En esta etapa podemos averiguar el tiempo de gestación con una precisión casi total. Este es otro bebé de 10 semanas y está acostado sobre su espalda con la cabeza aquí y los pies a la izquierda. Vean cómo se mueve dentro del útero. ¿Ven cómo patea? Está muy ocupado. Miren con cuidado y podrán identificar los 5 dedos. Tiene sus pies y piernas formados y los mueve para mostrárselos. Segundo trimestre. 13 a 28 semanas. En el cuarto mes, el bebé tendrá la mitad de su altura al nacer, alrededor de 12 pulgadas. Ya comienza a resultar pequeña su vivienda. Su piel es tan transparente que pueden verse claramente las venas. Dado el aumento del tamaño y la fuerza del movimiento del bebé, la madre comenzará a mostrar y a sentir la vida dentro de ella y se podrá ver que está embarazada. Ha comenzado a crecer fino cabello en la cabeza del bebé y se pueden reconocer los órganos sexuales. El cuerpo está equipado con cuerdas vocales, pero por supuesto, sin aire no pueden emitir sonido. A veces en las ecografías puede verse al bebé haciendo expresiones de llanto. Este bebé tiene 14 semanas y se parará de cabeza dentro de 1 minuto. Esta es su cabeza y su espalda. Ahora vean cómo trepa la pared del útero. Miren ese arco en la espalda. Hace más cosas en el útero que las que un recién nacido puede hacer fuera de él, debido al líquido amniótico. Miren cómo trata de pararse de cabeza. Este es otro bebé de 14 semanas. Está de espaldas con su cabeza ahí. Esta es su espalda. Segundo trimestre. Anatomía normal. En el segundo trimestre se identifican todos los órganos. Aquí se ve
cómo late el corazón. Y aquí se ve el estómago. El bebé traga el líquido amniótico. Aquí se ve claramente el riñón. Aquí está el bebé orinando en el útero ahora. Aquí está el diafragma. Al moverse de arriba abajo, el bebé respira. Otra vez el corazón. Se pueden ver e identificar las distintas cámaras y válvulas del corazón. Escuchen los latidos. En esta imagen a color se ve la sangre fluyendo al corazón. Este es un detalle de la columna vertebral. Observen con mucha claridad las cervicales, toda esa área, y continuemos hacia las lumbares y el sacro. Esta es la imagen del rostro. Pueden ver las órbitas. Vean en detalle los ojos y la boca. Esta es la imagen del rostro. En un minuto verán en detalle la nariz y los labios. Hasta se pueden ver las fosas nasales. Este es su mano en forma de puño. ¿La pueden ver? ¿Ven los 5 dedos? Y esta es otra mano. Está apuntando con el índice. ¿Lo ven? Esta es la imagen de una pierna y un pie. Y este es un varón, sin duda alguna lo es. Y esta es una niña. Esta es la imagen de la placenta. Alimentará al bebé durante los 9 meses. Está unida al cordón umbilical. Aquí podemos ver cómo y dónde se une el cordón con el bebé. Esta es su cabeza. Durante el segundo trimestre se mide la cabeza y la circunferencia abdominal para de ese modo poder determinar el tiempo de gestación. Ahí nos ven tomando medidas y también medimos el fémur para determinar la edad. Tercer trimestre, 28 a 40 semanas. Durante el último trimestre, el bebé llega a pesar más de 7 libras y a crecer hasta 30 pulgadas. Su vivienda le resulta muy pequeña. Una semana antes de la número 40, el bebé deja de crecer y baja la cabeza hacia la pelvis de la madre. Ahora, madre e hijo solo esperan el gran día. Tercer trimestre, anatomía facial. Esta es una imagen del rostro del bebé. Aquí pueden ver los ojos y la nariz. Ahora bostezará para que ustedes lo vean. Ahí está. Vean sus ojos. Vean cómo este bebé se frota la cara con la mano. Vean los ojos y la nariz. Ahora miren su mano. Hará un movimiento reflejo. Pongan atención, ¿eh? Ahí está. Ahora miren su rostro. Verán su cara en un minuto. Verán sus ojos. Pongan atención. Abrirá los ojos y los cerrará. ¿Lo ven? ¿Ven su nariz? ¿Ven los ojos abiertos? Ahora verán al bebé cómo abre la boca. Mírenlo. ¿Ven el mentón? Dentro de un segundo este bebé bostezará. Está a punto de dormir la siesta. ¿No es lindo? Ahora este bebé sacará la lengua. Ahí está. Lo hará otra vez. Mírenlo. Se está chupando los labios. Mírenlo. ¿Qué creen de todo esto, eh? ¿Qué creen de estos bebés? ¿No son maravillosos? La ecografía es una verdadera ventana al seno materno, mediante la cual vemos al ser humano desde las primeras etapas de su desarrollo
y nos ayuda a comprender mejor el sentido del gran milagro llamado la vida. Saben, siento un cariño especial por estos bebés, a los que veo crecer y veo desarrollarse. Y saben, parece que la sociedad quiere negar la existencia de lo que no oye, ve o siente. Creo que si se pudiera poner una ventana en el abdomen de cada mujer embarazada para que todos vieran lo que yo veo a diario, no existiría el aborto hoy día y al no nacido se le reconocerían sus derechos constitucionales. Saben, nuestra sociedad eligió una mentalidad de libre elección basada en la ética de calidad de vida. A médicos entrenados para cuidar de la salud de sus pacientes se les pone en una posición de comprometer sus principios y se les pide que destruyan vidas humanas. Dicen que las mujeres tienen derecho a elegir lo que van a hacer con sus cuerpos. ¿Saben lo que yo les digo a estas personas? ¿No tienen también el derecho de estar informadas antes de tomar una decisión? ¿Saben que el aborto es el principal procedimiento quirúrgico en nuestro país y el único procedimiento en el cual el médico no está obligado a proporcionar la información necesaria a la mujer antes de tomar la decisión? Información sobre el desarrollo fisiológico del bebé. Se refieren al bebé no nacido como un producto de la concepción o una masa de tejidos, cualquier cosa con tal de deshumanizarlo. Hace 10 años, antes de que la ecografía estuviera tan avanzada, parecía una masa de tejidos. Pero ahora el ultrasonido ha desaprobado esa teoría. Y ese bebé de 8 semanas tiene brazos y piernas y se mueve. Sabemos que a las 4 semanas de concebido su corazón comienza a latir. Y muchas mujeres han acudido a mí con la intención de abortar. A mí personalmente me dijeron que alejara el monitor de una mujer que quisiera abortar, para que el ver a su bebé no nacido moviéndose y brincando no influyese en su decisión. Y yo me opongo a ello, pues creo que la mujer debe ver al bebé antes de tomar una decisión. Y muchas mujeres decidieron dejar nacer a sus bebés al ver la ecografía. De hecho, las ecografías ayudan a que el aborto inducido sea aún más seguro. Y al hacer un aborto, se puede usar la ecografía para ayudar al procedimiento del aborto. La revista de Obstetricia y Ginecología del 16 de febrero del 86 tiene un artículo de un abortista que dice: la ecografía hace que el aborto sea más seguro, pero se deben tomar medidas para que el impacto psicológico no sea negativo. Ver la imagen amplificada del embrión puede ser muy perturbador para la mujer que va a someterse a un aborto. Añade que la pantalla debe estar alejada de la paciente y que el personal puede también ser afectado por estas imágenes, creando así una oportunidad de expresar sus sentimientos y reevaluar sus prioridades. Sé que es difícil para el personal presenciar cómo se descuartiza un bebé. La persona tiene que analizar sus sentimientos antes de hacer una cosa así. Yo tuve una paciente que acudió a mí, que estaba embarazada para determinar el tiempo de gestación. Estaba con su hijo de 3 años. Cuando comencé la ecografía y el bebé empezó a saltar, entonces el niño dijo: mamá, mira sus manos, su cabeza, es mi hermanito. La mamá se quedó muy sorprendida de que el bebé se moviera tanto en el vientre. Y luego me dijo que al día siguiente planeaba abortar y que me agradecía haberle mostrado a su bebé. Y dijo: ¿por qué nadie me había dicho que mi bebé estaba formado y se movía? Yo les digo a los abortistas, yo les digo que si un niño de 3 años reconoce manos, brazos, piernas y a un bebé ya formado, entonces los médicos deberían reconocer las diferencias entre una masa de tejidos o producto de la concepción y un bebé formado. Tampoco se mencionan las complicaciones del aborto. Existe la posibilidad de infección debido a que los productos de la concepción, o también se les llama partes fetales o del bebé que quedaron dentro, perforaciones del útero, que es cuando al penetrar perforan el útero, hemorragias y posible muerte de la madre.
Yo trabajo en una sala de emergencia y es común para mí tener esos casos en mis manos. Hubo un caso en el que quedó dentro de la cabeza destrozada de un niño abortado por succión. Y es común ver infecciones debido a pedazos de la placenta o hemorragia. Aumenta la tasa de esterilidad en mujeres que han abortado. Embarazos ectópicos, embarazos implantados en las trompas, los nacimientos prematuros debido a laceraciones del cuello del útero. Esto sucede cuando el cuello no se retrae a su posición normal, así que al llegar la madre con el bebé al segundo trimestre, el útero no puede sostener al bebé y entonces se produce un parto prematuro. Tampoco hablan sobre la alternativa al aborto. Hay 1,5 millones de bebés abortados al año. Y hay mujeres deseando, tratando de adoptar y no pueden encontrar un bebé. Una amiga mía trató de adoptar un bebé durante 5 años. No encontró ninguno. Fue a una clínica para someterse a un tratamiento de fecundidad y había otra chica haciéndose una ecografía para determinar el tiempo de gestación y al describir al técnico las partes del bebé con brazos y piernas, ella dijo, cállese y apague el monitor, no quiero al bebé, quiero abortar. Y mi amiga hubiera dado cualquier cosa por tener ese bebé. Salió de allí llorando. No es justo que destruyamos 1,5 millones de bebés no nacidos por año y mujeres queriendo un bebé no encuentren uno para adoptarlo. Tampoco les hablan de las heridas y las torturas que ese bebé no nacido tiene que padecer. En el primer trimestre se hace el aborto por succión. Se inserta un tubo en el canal vaginal conectado a una aspiradora que literalmente despedaza al bebé dentro del vientre. En el segundo trimestre, como el bebé ya está muy desarrollado y no pasa por el tubo, hacen el aborto salino, que consiste en inyectar una solución de sal muy concentrada directa al útero y al líquido amniótico. El bebé la inhala, la traga y tarda de 3 a 4 horas en quemar lentamente al bebé. Los bebés salen quemados y negros. Ha habido casos en que sobreviven con esta clase de procedimiento y para eliminar ese problema utilizan el método de dilatación y evacuación, que consiste en tomar forceps, introducirlos y despedazar al bebé dentro del vientre para evitar la posibilidad de que nazca vivo. Muchas personas no saben que el aborto es legal hasta los 9 meses. El Tribunal Supremo dictaminó que en el primer trimestre no habría restricciones legales. En el segundo trimestre, el aborto deberá hacerse en una clínica apropiada para ello. En el tercer trimestre, si la salud de la madre peligra, es razón para hacerle un aborto. La salud se definió en términos emocionales y psíquicos. Si el embarazo provoca problemas emocionales, es razón suficiente para abortar y hay doctores que con gusto lo harán, si se tiene el dinero. Este procedimiento consiste en una cesárea común y corriente, hacen una incisión en el abdomen, abren a través del útero, sacan al bebé, cortan el cordón y en lugar de entregar el bebé a su madre, lo tiran a la basura y lo dejan morir. Estos son los hechos que no les dicen a las mujeres. Y yo creo en verdad que si ellas lo supieran, entonces el aborto no sería su decisión. ¿Qué pasa con las mujeres que descubren esto después de hacerse un aborto? Muchas de ellas sufren severas depresiones, culpa y pesadillas por una decisión tomada sin estar bien informadas. ¿Quién las ayuda con los problemas emocionales que ellas sufren? Los conozco bien porque me hice 2 abortos. Me dijeron que era una masa de tejidos y que no tendría complicaciones con los embarazos sucesivos ni complicaciones con los procedimientos del aborto. Sufrí una severa infección, hemorragia y fiebre al retener productos de la concepción, partes del bebé que habían quedado. Y después del segundo aborto me dijeron que tal vez no concebiría otra vez. Traté durante 5 años de concebir después de casada. Yo pensaba que tal vez había matado a los 2 únicos hijos que podía haber tenido. Cuando comencé a trabajar como ecografista y vi a un bebé de 8 semanas saltando en la pantalla, supe que había destruido 2 vidas humanas.
Entonces fue que me sentí culpable. Entonces esa verdad me golpeó entre los ojos. Sufrí esa culpabilidad y depresiones por años. Y no fue hasta que me perdoné a mí misma y pedí a mis bebés que me perdonaran y a Dios que me perdonara que esa culpa desapareció y pude concebir el primero de mis 3 hijos ese mes. No pude devolver la vida a mis bebés, pero tal vez puedo ayudar a otras mujeres para que cuando tengan que tomar esta decisión estén preparadas y no tengan que pasar por lo que yo pasé. Es el único procedimiento quirúrgico en el cual una menor puede abortar. Y el doctor no tiene que informar a la madre, no necesita anuencia de la madre o del padre. Algo anda mal. ¿Derecho a elegir? Digamos la verdad, pongamos las cartas sobre la mesa. Que las mujeres sepan antes de tomar una decisión. Conocí a 2 mujeres, Carla y Cheryl, que vieron su ecografía. Pensaban abortar, pero cambiaron de idea. Y cada una les contará su historia. Cuando conocí a Shari, tenía 9 semanas de embarazo. Como verán ahora, estoy a punto de dar a luz. Cuando fui a ver a Shari, planeaba seriamente abortar. Atravesaba por una fuerte crisis porque mi novio me abandonó y yo tenía que enfrentarlo todo sola. Sentí que les había fallado a mis padres y pensaba, ¿cómo pude quedar embarazada? Estaba en la universidad, ¿cómo pudo pasarme esto? Bueno, cuando Shari me hizo la ecografía, yo ya tenía 9 semanas de embarazo. Lo que vi en la pantalla me sorprendió. El bebé estaba completamente desarrollado. Tenía dedos, brazos, piernas, solo le faltaba crecer. Y después de verlo me pregunté, ¿cómo pude siquiera pensar en matar a mi bebé? Esa pequeña vida humana dentro de mí. A través de Shari conocí mucha gente dispuesta a ayudarme. Enfrentaba el hecho de no saber cómo iba a mantener a mi bebé sin ser carga para mi familia. Tuve que volver a casa y a través del Centro de Embarazos en Crisis recibí ayuda financiera, mental y espiritual. Me ayudaron con ropa para mí y para mi bebé. Me ayudaron a mantener mi hogar para que no me sacaran. Están ahí cada vez que los necesito. Le doy gracias a Dios por Shari, por la ecografía y porque hay alternativa para no llegar al aborto si estás embarazada y no tienes que estar sola. Hay ayuda. ¿Y cómo cambió tu vida desde que tuviste a este bebé? Es maravilloso, es mi alegría. Le da a mi vida nuevo significado y propósito. Ahora no estoy sola, lo tengo a él. Él es mi vida. Entonces, ahora que tienes al bebé, ¿no te arrepientes de no haber abortado? De ninguna manera. Él no existiría. ¡Ay, qué vergüenza! Cheryl, ¿recuerdas cuando tenías 17 años y descubriste que estabas embarazada? ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando supiste que el resultado del examen de embarazo fue positivo? Tenía miedo. Y claro, como era tan joven, no sabía qué hacer. Aún estaba en secundaria. Al principio decidí tenerlo. Pensaba que con solo repetírmelo me convencería. Pero todos a mi alrededor me decían que yo no podría atender ese bebé, que dependería de la ayuda pública, que viviría en las calles. Y me aterró la idea de tener al bebé. Decidí abortar. ¿Fuiste a una clínica? Sí. ¿Y qué tipo de información te dieron allí? Ninguna. ¿No te hablaron sobre la posibilidad de darlo en adopción? No. ¿No formularon preguntas acerca de tu decisión de abortar? No. ¿Te explicaron algo acerca del desarrollo del feto? Nada. Porque de haberlo sabido, no creo que lo hubiese hecho.
No sabía nada y ser tan joven lo empeoró. Lo sé. ¿Experimentaste después el síndrome post-aborto? Estaba deprimida todo el tiempo. No me importaba a nadie, bebía mucho, me acostaba tarde, intentando olvidar. Pero cuando me despertaba me sentía igual, o me despertaba a medianoche con pesadillas. Lo veía. ¿Qué clase de pesadillas? Pesadillas de sangre, tejido, pedazos. ¿Pedazos de bebé? Pedazos de bebé. Este video, una ventana al seno materno, ¿te hizo cambiar de opinión respecto al aborto? Sí. ¿Instantáneamente o tuviste que pensarlo? No tuve que pensarlo. Eso no me vuelve a pasar a mí. Paraste la cinta y dijiste, ¿no me haré un aborto? Así es. Dije, no lo haré, no lo haré. Me alegro de que hayas visto el video. Yo también. Por eso estamos grabando esta cinta, para salvar más vidas. Tu historia puede salvar muchas vidas. Eso espero. Lo hará. Ojalá lo hubiera visto hace tiempo, antes de hacerlo. ¿Qué le dirías a una mujer que nos estuviera viendo? Tal vez embarazada y considerando abortar, habiendo enfrentado lo mismo varias veces. ¿Qué consejo le darías? Que mirara la ecografía y viera lo que tiene adentro. Hay alguien allí. No es un tejido. Tiene dedos y pies. Es un bebé. De eso les hablaba. Esa culpa es tan mala. Yo pasé por eso. Y lo que más me molesta es que las mujeres y hasta los padres se enteran ya muy tarde. ¿Qué haremos con estas personas que están tan deprimidas y tristes? Es común para mí hacer la ecografía en mujeres que están en su segundo embarazo después de abortar 2 o 3 veces y ver la ecografía como yo. Y entonces sufrir eso. Yo creo que el mundo sufrirá un impacto cuando sepa lo que se hace aquí bajo el amparo de la ley. Aunque nunca tengan que decidir si abortar o no, tienen que decidir cuál es su posición en esto. ¿Abogan por la vida o abogan por la muerte? At that very instant, I was given life. I was formed in my mother's body. My bones grew as I took form in my mother's body. When I was put together there, it wasn't too long until my heart started to beat. I was made in an amazing and wonderful way. Before you had a name, or opened up your eyes, or anyone could recognize your face. You were being formed, so delicate in size, secluded in your safe and hidden place, with your little tiny hands and little tiny feet, and little eyes that shimmer like a pearl. You were given life at the time you were conceived, a masterpiece now brought into the world. You are a masterpiece, a new creation that has formed. You're as soft and fresh as a snowy winter morn. And I'm so glad that you're a gift given to me, little child I hold. You are a
and now you grow